Cheri Rosario Parra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El día de hoy voy a presentar mi primer proyecto de la materia de Física General 3 con el maestro Juan Toribio Milanés. Vamos a estar observando el objetivo general y específico de este video. Vamos a plantear algunas interrogantes que vamos a ir contestando a lo largo del video. Vamos a ver los términos claves, el tema que es el cálculo del campo eléctrico debido a una distribución continua de carga, lo vamos a estar analizando. Luego de eso vamos a ver unos ejercicios, vamos a concluir algunas cosas acerca de las interrogantes que vimos al inicio. Vamos a ver la bibliografía, una frase reflexiva y los recursos que utilizamos para este video. De manera general, nuestro objetivo es analizar el comportamiento del campo eléctrico de un cuerpo cargado debido a la distribución continua de carga. Y en específico vamos a definir las distribuciones de carga lineal, superficial y volumétrica. Y vamos a estar resolviendo ejercicios de manera analítica con el uso de un programa de simulación. Algunas de las interrogantes que tal vez pudieran surgirles al leer el tema podrían ser cómo se comporta el campo según su distribución de carga y cómo se aplica el principio de superposición en un cuerpo cargado. Esas preguntas las vamos a estar respondiendo a continuación. Los términos claves de esta presentación son campo eléctrico, distribución, lineal, superficial, volumétrica y principio de superposición. Cálculo del campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Antes de entrar al tema, me gustaría que recordáramos cómo se comportaba el campo eléctrico cuando era una distribución discreta de carga. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, teníamos una carga negativa y otra positiva. Y así más cargas, un número enésimo de cargas. Y en el espacio tendríamos un punto P. Y en ese punto P yo quiero encontrar el campo eléctrico. ¿Qué hago? Trazo una línea de acción. Y ya de ahí analizo la carga. Si la carga es negativa, y por el convenio de cargas sabemos que cuando una carga es negativa, el campo entra hacia la carga. Entonces, desde el punto P hacia la carga, sería de esta manera. El campo va entrando hacia la carga. Ahora, en nuestra segunda carga, que es positiva, y por el convenio de cargas positivas, el campo sale de la carga. Entonces, el campo me quedaría de esta manera, atravesando el punto P y saliendo. Y así con la carga enésima también. Ya lo que seguía era aplicar la ley del paralelogramo para encontrar el campo resultante. De manera vectorial encontramos la sumatoria de los campos que iban desde i igual a 1 hacia la enésima carga de todos los campos en el punto P. Este es el principio de superposición. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto, pero en una distribución continua. Para la distribución de carga continua tenemos algo diferente. Por ejemplo, vamos a tomar este cuerpo y vamos a decir que está cargado positivamente. Que una carga Q está distribuida en toda la superficie o el volumen de este cuerpo. Y me interesa de nuevo calcular en un punto P en el espacio el campo que me genera este cuerpo completo hacia ese punto. Entonces, voy a agarrar una carga y me voy a imaginar algo muy pequeño, infinitesimal. Y me imagino un diferencial de carga. ¿Qué voy a hacer? Voy a imaginar este diferencial de carga como si fuera una partícula puntual. Este diferencial de carga es muy pequeño, es tan pequeño como tú quieras, pero desde el punto de vista de la física, ese diferencial de carga es muy grande comparado con la carga elemental del protón y del electrón. Pero comparado con la carga Q que tiene el objeto cargado, es muy pequeño, es un infinitesimal.
Entonces, este diferencial de carga hace el papel de una partícula puntual. Entonces, lo mismo, vamos a trazar una línea de acción entre ella y el punto P. Como la carga es positiva, la línea de campo será saliente. Va saliendo. También puedo agarrar otra diferencial de carga, trazar la línea de campo saliente, agarrar otra si quiero, y a partir de aquí aplicar la ley del paralelogramo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar esto al principio de superposición. Hemos definido el principio de superposición para cargas discretas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para definir el principio de superposición en una distribución de carga continua. Primero debemos de calcular el campo eléctrico que se está generando debido a este pequeño elemento de carga infinitesimal. Para encontrarlo debemos de aplicar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb para cargas puntuales nos dice que el campo va a ser igual a una pequeña carga, el diferencial de carga, entre la distancia que hay entre el elemento de carga infinitesimal y el punto en el espacio donde queremos encontrar el campo eléctrico. Y ya dependiendo de la forma en que se distribuye la carga, va a ser lineal, superficial o volumétrica. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, debemos definir este diferencial de carga, dependiendo del problema en que nos estemos manejando. Ahora, la distancia R, que es la separación entre el punto donde se quiere medir el campo y el elemento diferencial de carga, esta distancia va a depender de la geometría del problema. Normalmente se suele expresar en términos de coordenadas, ya sean cartesianas, cilíndricas o esféricas. Y el paso clave para definir el principio de superposición sería ya sumar todas las contribuciones de campo eléctrico debido a los diferenciales de carga, cada uno de los diferenciales de carga en la distribución. En un caso anterior utilizamos el símbolo de sumatoria. Ahora vamos a integrar todas esas contribuciones de campo eléctrico que se han generado por los elementos diferenciales de carga. Entonces, como la carga está distribuida de manera continua, vamos a sumar todas las pequeñas contribuciones para obtener el campo eléctrico total, que va a ser igual el campo eléctrico a la integral de la ley de Coulomb. Aquí el diferencial de carga va a cambiar porque depende de la distribución de carga, ya sea lineal, superficial o volumétrica. Tipos de distribuciones de cargas. Comenzando con la distribución lineal, vamos a construir la expresión del campo eléctrico generado por una distribución lineal. Comenzando con que estamos en un plano X, Y, Z y nos vamos a ubicar en la línea Z. Tenemos un punto A y un punto B, un segmento, que queremos calcular el campo en un punto P cualquiera, X, Y, Z, y queremos saber cuál sería la intensidad y cómo actúa el campo eléctrico por una cantidad de carga distribuida en ese segmento. Primero, la distancia que hay entre el punto T, que sería 0,0,z, hacia el punto P, lo vamos a llamar ρ. Aquí tenemos un diferencial de línea y desde ese diferencial de línea hasta el punto hay una dirección de la línea del campo y esa es la dirección del diferencial de campo. Bien, este campo, ese diferencial de campo, lo vamos a descomponer en dos componentes. Hay una descomposición en ρ y una descomposición en z. Un punto cualquiera en ese segmento sería P', siendo Z' un punto en la recta o en la línea.
P' sería 0,0, si yo tomo la distancia que hay desde el punto P' y el punto P, vamos a construir un vector unitario que va en esa dirección. También se me han generado algunos ángulos trazando estas líneas. Tengo un ángulo alfa sub 1, un ángulo alfa, que si se fijan, este es el mismo ángulo porque es opuesto al vértice. Y tengo otro ángulo alfa sub 2. Esto me va a servir para evaluar algunas integrales más adelante. Así que préstenle un poquito de atención. La expresión que vamos a construir va a ser esta, que nos dice que el campo generado por una distribución lineal es igual a la integral de la densidad lineal por el diferencial de línea entre 4pi por la permitividad al vacío por r cuadrado por un vector unitario que le dará la dirección a el campo. Vamos a construir esta expresión. El diferencial de carga es igual al diferencial de línea por la densidad lineal. Y esto es igual a la densidad lineal por el diferencial en z, porque estamos trabajando en la línea z. El diferencial de línea va a ser igual a un diferencial en dz', porque en ese diferencial es del punto, el punto que está en la línea. Entonces el diferencial de línea va a ser igual a dz'. En cuanto al vector r, esta va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, que haciendo los cálculos nos da esta expresión, que también lo podemos escribir de otra manera. Lo vamos a reescribir de otra forma para simplificar algunas cosas. Bueno, si tomamos un punto P, el punto P', este punto P' y P, como ven, están en un plano Z-ρ. Entonces, lo podemos construir con su componente en ρ y con su componente en Z. Pero la componente en Z ya vimos que es Z menos Z'. Entonces lo vamos a descomponer esto de manera más sencilla. Y nos queda que el vector R va a ser igual a ρ por ρ unitario más Z menos Z' por el vector Z unitario. Necesitamos un vector unitario en esa dirección y el módulo de eso también. Termino de desglosar aquí. Esto es lo mismo que esta expresión, ρ por un vector unitario más z menos z' por un vector unitario. Cabe destacar que esto de aquí, eso es ρ. Bueno, lo que queremos es llegar a esta partecita de aquí. Y para llegar a eso ya sabemos que necesitamos el módulo del vector. Entonces, consigo el módulo del vector y lo elevo al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar y eso es lo que necesito. Y eso va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado, que eso es ρ al cuadrado, más z menos z' al cuadrado. Este es el módulo del vector r al cuadrado. Y como necesito r unitario entre r al cuadrado, voy a despejar de la expresión general del vector r, que es igual a su módulo o su intensidad, por el vector unitario. Voy a despejar aquí y me va a quedar igual a r vector entre su módulo, y como yo quiero r cuadrado, voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 entre r cuadrado. Entonces, si multiplico ambos lados de la ecuación por 1 entre r cuadrado, me va a quedar
igual a R unitario entre R cuadrado, y eso es igual a R vector entre R al cubo. Ya vimos que R vector es igual a esta expresión de aquí, que la coloqué en el numerador, entre el denominador, que viene siendo R cuadrado, pero como está el cubo lo vamos a elevar aquí, y aquí tenemos ya la construcción de esta parte de aquí. Ya lo podemos utilizar en nuestra integral. Bueno, una cosa es que la densidad lineal, como es homogénea, podemos construir la integral si suponemos que la densidad es homogénea. Teníamos la línea Z y estamos hablando de que la distribución entre A y B va a ser homogénea. Y esa densidad es homogénea si la densidad de carga lineal es constante. O sea que tenemos la misma distribución de carga aquí en toda la línea. Entonces, la densidad lineal puede salir fuera ya que es una constante, y entre 4pi por la permitividad al vacío. Y ahora sí vamos a integrar el diferencial de línea entre R cuadrado por el vector unitario. Y ya como tenemos estos datos, vamos a utilizar esto. Es igual a esta expresión de aquí que hemos hallado. Y también que el diferencial de línea, como dijimos anteriormente, va a ser igual a dz'. Y estamos integrando en este segmento de A a B. Aunque vamos a hacer la integral vamos a representarlo más general, no solamente vamos a integrar desde el punto A hasta el punto B, lo vamos a representar con los ángulos que habíamos mencionado antes. Primero vamos a transferir la integral que está sobre la línea desde A a B, lo vamos a transferir a los ángulos con una sustitución. Esto es lo que teníamos previamente construido. Teníamos el punto Z' que está dentro de la línea, dentro del segmento de la línea. Z, tenemos este cateto, se llama ρ, la hipotenusa es R, y este cateto va a ser la diferencia de Z menos Z'. Primero vamos a encontrar la secante del ángulo, que sabemos que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, secante del ángulo alfa va a ser igual a R sobre ρ. Despejando R, me queda igual a ρ por secante de alfa. Y ya teníamos el valor de R, que lo habíamos encontrado previamente, y es igual a esta expresión. Continuamos con, también vamos a necesitar la tangente del ángulo alfa, que sabemos que va a ser igual al cateto opuesto, que es Z menos Z', entre el cateto adyacente, que es ρ. Despejamos, yo necesito a Z', en este caso, Z' va a ser igual a la distancia que hay desde el punto origen hasta T, recordando que T anda por aquí. Entonces, para encontrar Z' va a ser la diferencia entre O y T, y me va a quedar expresado como la distancia OT menos ρ por la tangente del ángulo. Y necesitamos también a dz', que es igual a menos ρ por la derivada de tangente secante cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo alfa. Por último, queda sustituir los límites de integración de nuestro segmento desde A hacia B. Sabemos que en este segmento está variando Z' y se me generan unos ángulos que yo voy a utilizar en este momento, donde en A se me genera un ángulo de alfa sub 1 y en B alfa sub 2.
Y de z' ya dijimos previamente que es menos ρ por secante cuadrado del ángulo alfa por el diferencial del ángulo alfa. Y utilizo esos valores. Aquí voy a tener a dz', que ya dijimos su valor, y se va a multiplicar por la descomposición de los vectores del vector unitario entre ρ al cuadrado secante cuadrado del ángulo alfa. Haciendo unas simplificaciones, puedo simplificar este ρ aquí con uno de estos, secante cuadrado con secante cuadrado, y puedo sacar este negativo fuera de la integral y me va a quedar esta expresión, el cual voy ahora sí a integrar. Vamos a integrar esta función, integrando la función y evaluando desde el ángulo alfa sub 1 hacia el ángulo alfa sub 2, me va a quedar que el campo va a ser igual a la densidad lineal entre 4pi por la permitividad al vacío por ρ, multiplicado por toda esta expresión de aquí. Y vamos a simplificar algunas cositas. Resolviendo la integral me va a quedar igual al campo, y resolviendo esta integral y evaluando desde alfa sub 1 hasta alfa sub 2, eso va a ser igual a esta expresión. Me va a quedar menos seno del ángulo alfa sub 2 menos seno del ángulo alfa sub 1 por el vector unitario más coseno de alfa sub 2 menos coseno del alfa sub 1 por el vector unitario. Y esta es la expresión del campo eléctrico en ese segmento que estábamos estudiando. Ahora, si yo quisiera encontrar el campo para una línea infinita, vamos a analizar lo siguiente. Como queremos la expresión para una línea infinita, vamos a construirlo de la siguiente manera. Yo voy a decir que A tienda hacia menos infinito, lo que va a hacer que el ángulo alfa sub 1 me tienda hacia pi medio. Y B, cuando yo digo que B tienda al infinito, el ángulo alfa sub 2 va a tender hacia menos pi medio. Y yo tengo mi recta ya, mi línea infinita, con una carga uniformemente distribuida y una distancia desde el punto hacia esa recta infinita que lo vamos a llamar ρ. Primero podemos simplificar algunas cositas de esta expresión, por ejemplo que el seno de menos pi medio va a ser igual a menos 1. El seno de pi medio es 1. El coseno de menos pi medio es 0. Y el coseno de pi medio es 0. Ya que simplificamos eso, y aquí haciendo, me va a quedar ese menos 1, el menos de la ecuación, menos 1. Todo esto es igual a menos 2. Que es igual a 2. Ese 2 va a estar aquí, y si saco segunda de 2 es 1 y segunda de 4 es 2. Finalmente tengo la expresión para una línea infinita y va a ser igual al campo, que es igual a la densidad lineal entre 2pi por la permitividad al vacío por ρ por el vector unitario que le da la dirección hacia el campo. Como queremos la expresión para una línea infinita, vamos a construirlo de la siguiente manera. Yo voy a decir que A tienda hacia menos infinito, lo que va a hacer que el ángulo alfa sub 1 me tienda hacia pi medio. Y B, cuando yo digo que B tienda al infinito, el ángulo alfa sub 2 va a tender hacia menos pi medio.
Y yo tengo mi recta ya, mi línea infinita, con una carga uniformemente distribuida y una distancia desde el punto hacia esa recta infinita que lo vamos a llamar ρ. Primero podemos simplificar algunas cositas de esta expresión, por ejemplo que el seno de menos pi medio va a ser igual a menos 1. El seno de pi medio es 1. El coseno de menos pi medio es 0. Y el coseno de pi medio es 0. Ya que simplificamos eso, y aquí haciendo, me va a quedar ese menos 1, el menos de la ecuación, menos 1. Todo esto es igual a menos 2, que es igual a 2. Ese 2 va a estar aquí. Y si saco segunda de 2 es 1 y segunda de 4 es 2. Finalmente tengo la expresión para una línea infinita. Y va a ser igual al campo, que es igual a la densidad lineal entre 2pi por la permitividad al vacío por ρ por el vector unitario que le da la dirección hacia el campo. Vamos a determinar la expresión del campo eléctrico generado por una distribución superficial. Yo voy a imaginar una superficie, en este caso va a ser un piso, y en ese piso a una altura h tengo un punto P. Y yo quiero calcular la intensidad del campo eléctrico generado por una distribución de carga que hay en el piso de manera homogénea, o sea, que hay igual cantidad de carga por igual cantidad de unidad de área. Y quiero calcular el campo eléctrico ahí. Lo que vamos a construir es esta expresión. El campo eléctrico es igual a la integral de la densidad superficial por el diferencial escalar de superficie entre la constante de Coulomb, R cuadrado, por un vector unitario que le da la dirección al campo. Por definición de densidad, yo tengo esta expresión. El diferencial de carga es igual a la densidad superficial por el diferencial de superficie. Integrando, me queda que la carga total va a ser igual a la integral de la densidad superficial por el diferencial de superficie. El diferencial de campo eléctrico por ley de Coulomb es esta expresión que ya la habíamos visto anteriormente, que es el diferencial de carga entre 4pi, permitividad al vacío, R cuadrado y el vector que va desde la carga al punto, o el vector unitario. Vamos a suponer que hay una carga distribuida y vamos a utilizar los sistemas de coordenadas, en este caso cilíndricas. Vamos a suponer que tenemos una circunferencia en el piso. Y miren qué pasa. Por cada punto en la circunferencia, cuando subimos al punto, por cada punto de la circunferencia, cuando subimos al punto, la contribución que hacemos en el plano se ve de la siguiente manera. La contribución que va a hacer cada uno de los puntos de esa circunferencia se ve mejor si lo dibujamos en el plano Z-ρ. Bueno, cuando vayamos a descomponer en ρ, va a quedar que la descomposición del campo en ρ son la misma y opuesta. Por eso no va a ser necesario calcular la componente en ρ, porque son iguales y opuestas. Entonces, vamos a decir que es 0, o sea, se anula. Y vamos a tener una componente en z, eso sí. Bueno, lo que queremos construir parte de aquí. Vamos a integrar el diferencial de campo, tomando como densidad superficial, que es una constante porque es homogénea la distribución, y vamos a encontrar la integral de esta expresión de aquí. Vamos a construir esto de aquí. Bien. El vector R, si coge una componente en ρ, es una componente negativa. Me va a quedar el vector
R es igual a menos ρ en ρ unitario más H en Z unitario. Y el módulo de eso va a ser igual a ρ cuadrado más H cuadrado a la 1 media, porque es la raíz cuadrada. Bueno, luego con el diferencial de superficie lo vamos a descomponer. El diferencial de superficie es igual a esta expresión porque está en coordenada cilíndrica. Si escribimos el vector R en su expresión general y despejamos el vector unitario, nos va a quedar que sería R vector entre el módulo, como habíamos visto anteriormente. Y vamos a hacer la sustitución con el vector en coordenada cilíndrica. Ya teníamos las expresiones y lo que hicimos fue una sustitución aquí. Tenemos el diferencial de carga por R entre la constante de Coulomb y R cuadrado. Ahora sí vamos a integrar. Primero que en phi vamos a dar una vuelta completa de 0 a 2pi y en cuanto al radio vamos desde un valor hacia el radio, pero en este caso vamos a querer extenderlo hacia el infinito para tener todo el plano, para barrer todo el plano. Entonces, ya habíamos dicho que por simetría de la distribución, la contribución en ρ se anula y solamente me va a quedar la contribución en z. Y esto va a ser igual a la densidad superficial de entre 4pi permitida al vacío. Vamos a integrar phi de 0 a 2pi y vamos a integrar de 0 al infinito esta expresión. Bueno, integramos con respecto de phi primero. Como no hay phi, yo puedo evaluar la integral y me va a quedar simplemente 2pi, que yo le voy a sacar segunda de 2 es 1 y segunda de 4 es 2. Si se fijan, esta h es una constante que puedo sacar de la integral y me queda por aquí. Y voy a integrar a ρ. Luego de integrar y evaluando de 0 a infinito, me va a quedar esta expresión de aquí, que va a ser la densidad superficial por h entre 2 por la permitividad del vacío. Esta expresión evaluada de 0 a infinito. Resolviendo esta integral inmediata, el resultado final va a ser igual al campo que sea igual a la densidad superficial entre 2 por la permitividad del vacío y el vector unitario. Ahora, aquí en ese resultado me dice que este es el campo eléctrico que solo tiene componente en Z. Nos quiere decir que si tenemos un plano cualquiera y tenemos un punto, tenemos este plano y tenemos un punto X, Y, Z, cualquiera, siempre va a tener una dirección normal al plano. Lo voy a dibujar por aquí. Entonces, si yo tengo una lámina infinita, con una densidad superficial de carga constante, entonces el campo va a ser igual a la densidad superficial sobre 2 veces la permitividad al vacío por un vector unitario en la dirección del punto normal a la lámina. Para el tipo de distribución de carga volumétrica, vamos a establecer el diferencial de carga para una esfera. Yo tengo una esfera en un plano X, Y, Z. Voy a dividir la esfera en una cantidad finita de anillos de un espesor diferencial. Ahora vamos a analizar el efecto del campo eléctrico de este diferencial sobre el punto de interés. Vamos a considerar una primera partícula de carga diferencial 1, desde la cual vamos a trazar líneas de campo que van desde su posición hasta el punto donde se está midiendo el campo. Y ya que la carga es positiva, se va a describir un vector del campo eléctrico que va en dirección saliente con respecto al diferencial hacia el punto de interés. Como esta es una magnitud tridimensional, yo puedo representar con 3 coordenadas rectangulares. Así que vamos a sustituir el vector con 3 componentes.
La primera, que es la paralela con el eje X, la segunda paralela al eje y la última, que es paralela al eje Z. Con respecto a la dirección del eje X, apunta a dirección positiva. Y lo vamos a considerar negativo. Si se fijan, Y va con dirección negativa porque la partícula se encuentra en la cara frontal de la esfera. Y el Z también positivo. En busca de simetrías vamos a analizar una posición a 180 grados con respecto a la ubicación del primer diferencial. Vamos a estudiar una segunda carga que tiene misma magnitud que la primera, desde la cual vamos a trazar línea de campo hasta una posición de interés. Otra vez describimos el vector, que es tridimensional, que podemos descomponer. La diferencia va a ser que en la componente X va a ser negativa, la componente Z sigue siendo positiva y se va a sumar a la componente anterior, y la componente en Y va a ser positiva. Porque en este caso, ya que la partícula está a 180 grados de la primera, está en la parte trasera. Entonces, de esta manera vamos a considerar las dimensiones unitarias. Consideramos dos posiciones del diferencial porque, sin importar dónde se encuentre la partícula, existirá otra a 180 grados donde se va a anular el efecto de las componentes que sean perpendiculares con respecto del eje Z. En este caso. O sea, X y Y se anulan. Se anulan porque son de igual magnitud y tienen dirección opuesta. Por lo tanto, todos los efectos del campo que ocurran aquí en este plano, X, Y, se van a anular. Entonces, si el campo eléctrico debía ser un vector con tres componentes, se va a cumplir que para nuestro caso, que la sumatoria de todo aporte de los componentes diferenciales, las cuales sean perpendiculares con respecto al eje Z, va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestro análisis se va a reducir a estimar la componente en Z del campo eléctrico producido por una esfera dentro y fuera de la superficie. Para estudiar la componente Z del campo, es suficiente con analizar una sola posición del diferencial. Entonces vamos a considerar una vista en dos dimensiones de la esfera. Voy a proyectarlo observando el plano ZX. Vamos a ver cómo el diferencial representa el anillo que establecimos, que es este. Vamos a tomar un punto. El punto por fuera de la esfera también se puede tomar por dentro, pero toda la geometría va a ser lo mismo. Tenemos líneas de campo y una componente neta hacia arriba en esta vista ZX. A las líneas la vamos a llamar D, que representa una longitud, y con eso podemos establecer el primer triángulo. Voy a trazar una recta desde el punto de interés hacia el punto de origen de la esfera y vamos a extraer un primer triángulo. Bueno, tengo aquí mi primer triángulo que lo proyecté de esta construcción y consideraremos un ángulo alfa que se forma aquí entre estas dos líneas y vean que el vector del campo eléctrico se mueve a lo largo de esa longitud, aquí. Así que la hipotenusa de este triángulo representa la magnitud del campo. Y entonces el cateto adyacente va a ser, con respecto de alfa, va a ser la componente en Z. Así que ya tenemos la primera relación del triángulo. La componente en Z estaría dada por la magnitud del coseno de alfa. Entonces, sería igual al diferencial de campo, que es igual a la constante de Coulomb de Q entre R cuadrado. Esto ya lo sabemos por ley de Coulomb. Y por su parte, nosotros sabemos que la magnitud del campo eléctrico del diferencial
corresponde a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga diferencial dividido entre la distancia del diferencial hacia el punto de interés, que en este caso, o sea, r cuadrado. Vean que esa longitud r cuadrado representa la medida de la hipotenusa del triángulo, que con la letra D ya lo habíamos definido, la hipotenusa. Entonces podemos reemplazar ese r cuadrado por d cuadrado. Ahora podemos definir expresiones para el coseno, para el diferencial de carga y para la distancia t. Para eso, aquí en nuestra vista bidimensional voy a trazar un radio de la esfera que va a ir desde el origen hasta la posición del diferencial y se representa por la letra R. Sabemos que desde el origen hacia el punto de interés, si estamos proyectando el plano XZ, esa longitud mide Z. Y entonces se forman dos triángulos rectángulos, uno por arriba y uno por abajo. En el triángulo superior ya definimos que tiene una hipotenusa D y un ángulo alfa. Y para el inferior vamos a considerar el ángulo θ en esta orientación con respecto de la vertical. Entonces tengo el ángulo θ en el triángulo rectángulo inferior y ángulo alfa en el superior. La importancia de ese ángulo θ es que coincide con el sistema de coordenadas esféricas. Por eso debe estar en esa posición. Bueno, tiene una hipotenusa R adyacente a θ. El cateto adyacente sería igual a R coseno de θ. Y el opuesto será R seno de θ. Para nuestro triángulo superior, ese R seno de θ es, comparten el mismo cateto. Si lo ven ahí, comparten el mismo cateto, el ángulo superior y el triángulo superior y el triángulo inferior. Bueno, si ven que para toda esta región, aquí, para esta región de aquí, esto sería igual a Z menos R coseno. O sea, todo esto vale Z y le resto esta partecita de aquí para tener este valor de aquí, que sería Z menos R coseno. Ok, sabiendo eso, ahora podemos definir la cantidad de esta parte aquí por Pitágoras. La cantidad de por Pitágoras va a ser igual a R seno de θ al cuadrado más Z menos R coseno de θ al cuadrado. Porque ya dijimos que esto vale aquí Z menos R cuadrado. Y bueno, para encontrar D, simplemente colocamos raíz de ambos lados de la ecuación y nos va a quedar esta expresión. Para el coseno de alfa tenemos el cateto adyacente entre la hipotenusa, por definición de coseno. Y eso va a ser igual, el cateto adyacente es Z menos R coseno de θ entre la hipotenusa, que la acabamos de encontrar, que sería D. Para el diferencial de carga vamos a usar un concepto de densidad superficial de carga. A nivel macroscópico, la densidad superficial de carga es la razón de la carga total entre el área. Y el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Ahora, esto mismo se debe cumplir a nivel infinitesimalmente pequeño. Para que se cumpla a nivel infinitesimal, solamente tendríamos que la misma expresión colocarlo en función de su diferencial. Bueno, al extender el anillo se va a generar aproximadamente un rectángulo. La longitud de ese rectángulo representa el perímetro del anillo, el diferencial y el radio de dicho anillo. El diferencial corresponde a R por seno de θ. Así que si sabemos que para una circunferencia el perímetro es 2pi por R, entonces
la longitud diferencial va a ser 2pi por r seno de teta. Para el espesor del rectángulo, miren, si exageramos el espesor del elemento diferencial, este ancho del rectángulo corresponde a la longitud del arco del diferencial de S. Entonces, esa es la longitud del rectángulo aquí. Y si eso es un arco diferencial, está describiendo un ángulo que también es diferencial y lo vamos a llamar de teta. Y tenemos esas dos terminales, que esas dos terminales de arco son el radio de la esfera. Una relación que podemos utilizar en radianes nos dice que la longitud del arco es equivalente al radio que se suscribe multiplicado por el ángulo en radianes. Solo que nuestro ángulo es diferencial. Ojo ahí. Entonces, como nuestro diferencial es un rectángulo aproximadamente, para estimar el área tenemos que ejecutar largo por ancho. Entonces, sería el diferencial de área igual al largo de rectángulo por el ancho, que ya dijimos que ds va a ser r por d teta. Y haciendo la multiplicación r y r aquí, me va a quedar 2pi r cuadrado seno de teta por d teta. Si la definición de densidad que tenemos le despejamos el diferencial de carga, vamos a obtener el diferencial de carga igual a sigma por el diferencial de área, que y sigma ya lo teníamos definido. Entonces vamos a multiplicarlo por el área que acabamos de encontrar. Y nos va a quedar que el diferencial de carga va a ser igual a Q sobre 4pi radio cuadrado por el diferencial de área, que es 2pi por r cuadrado seno de teta de teta. Simplificando aquí, sacamos segunda de 2 y segunda de 4. Y r cuadrado entre r cuadrado es 1. Me va a quedar que el diferencial de carga es igual a 1/2 de Q por seno de teta de teta. La expresión del diferencial del campo vectorial va a ser igual a la constante por dq entre d cuadrado. Y ya todos estos valores los tenemos, así que simplemente vamos a reconstruir la expresión. Va a ser igual a multiplicar la constante k por dq, que es esta expresión, entre d cuadrado, que también lo tenemos, que ya lo habíamos hallado. Reorganizando, me va a quedar igual a 1/2 de k por q seno de teta entre r seno de teta al cuadrado más z menos r coseno de teta al cuadrado. Ahora, para construir el diferencial del campo vectorial en z, va a ser igual a multiplicar esta expresión por el coseno de alfa, como dijimos anteriormente. Y esto va a ser igual a esta expresión que acabamos de encontrar por el coseno de alfa, que también ya la tenemos aquí como recurso. Entonces vamos a multiplicar ambas expresiones. Aquí voy a reescribir esta raíz cuadrada como la expresión elevada a la 1/2 para simplificar estos dos denominadores. Si se fijan, tengo aquí un denominador elevado a la 1 y tengo el mismo denominador elevado a la 1/2. Entonces la multiplicación de estas dos expresiones en el denominador va a ser igual a ella misma elevado a la 3/2. Y multiplico k por q por seno de teta por z menos r coseno de teta. Vamos ahora a integrar de ambos lados para encontrar la expresión. Entonces, para sumar todos los aportes de todos los anillos, vamos a integrar de ambos lados la expresión. Y para formular la integración, primero debemos formular la variación de teta. ¿Hasta dónde está variando teta? Bueno, recuerden que
teta y va a ser un ángulo con la vertical, que estamos trabajando en términos de coordenadas esféricas. Entonces, por convención de las esféricas, teta varía de 0 a pi. Entonces vamos a integrar de 0 a pi la expresión. Aquí me va a quedar, eso ya lo integramos y vamos a integrar ahora esta expresión. Extraemos las constantes, la constante k y q y 2 son constantes que podemos sacar de la integral y procedemos a integrar esta función. Voy a elevar al cuadrado esta expresión, me va a quedar r cuadrado seno cuadrado de teta y desarrollar esta fórmula notable, que sería el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y todo eso está elevado a las 3 medios. Vamos a reagrupar términos en el denominador. Vamos a extraer una r cuadrado de aquí como factor común de seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de teta. Y sabemos que esto es igual a 1. Como es igual a 1, me va a quedar finalmente seno de teta multiplicado por z menos r coseno de teta entre r cuadrado más z cuadrado menos 2z r coseno de teta. Todo eso elevado a las 3 medios. Si se fijan en nuestra función, estamos integrando de 0 a pi esta función. Y para integrar esta función, vamos a utilizar un método de sustitución. Si utilizamos el método de sustitución, tendríamos que cambiar los límites de integración también, lo cual no me conviene porque necesito evaluar de 0 a pi el resultado final, ya verán por qué, para hacer unas simplificaciones. Entonces lo que vamos a hacer es a integrar la función sin tomar en cuenta este límite de integración. Solamente vamos a integrar esta función. Procedemos con el método. Para esta parte vamos a utilizar una sustitución. Voy a llamar u a los elementos que están dentro de la raíz. Va a ser r cuadrado más z cuadrado menos 2zr coseno de teta. Derivando con respecto de teta, me va a quedar la derivada de dos constantes, va a ser 0, y la derivada de esto va a ser igual a menos 2zr por menos seno de teta. Aquí estos negativo por negativo es positivo y puedo despejar a seno de teta, que es lo que necesito para reemplazarlo aquí. Seno de teta. Me va a quedar igual a esta expresión que voy a utilizar. Y para la parte del coseno, yo necesito también esta expresión. Entonces voy a despejar el coseno de mi sustitución. Y me va a quedar igual a r cuadrado más z cuadrado menos u entre 2zr. Como necesito z menos r coseno de teta, pues utilizo el valor de coseno de teta que acabo de encontrar. Me va a quedar igual a z menos r por el coseno de teta. Puedo simplificar una r con otra r. Y aquí, como queda z menos esta fracción, podemos aplicar el común denominador. Entonces tendría que pasar a multiplicar este divisor por z. Entonces me va a quedar igual a 2z cuadrado menos r cuadrado menos z cuadrado más u, porque este menos va a multiplicar a toda la expresión. Me queda 2z cuadrado menos z cuadrado es z al cuadrado menos r cuadrado más u entre 2z. Ya tengo todas las expresiones para sustituir. Ya tenemos todas las expresiones. Lo que está pintado en rojo es u. Seno de teta está pintado en verde. Z menos r coseno
de teta está en morado. Haciendo la sustitución, aquí veo que 2z va a pasar al denominador y se va a multiplicar con este 2z por r. Eso va a ser igual a 4z cuadrado por r por u a la 3 medio. Como esto aquí 4z cuadrado por r es una constante, va a salir del integral. Y este 4 por este 2 se va a multiplicar. Me va a quedar esta integral. Esta integral la voy a dividir en dos monomios, ya que tienen igual denominador. Yo puedo escribir la integral como la suma de dos integrales a mi conveniencia. Como estoy integrando con respecto de u, esto también es una constante que puedo sacar de la integral. Y aquí, por propiedades de potencias, puedo escribir u a la 3 medios como u a la menos 3 medios. Aquí también, por propiedades de potencias, se deja la misma base y se restan dos exponentes. Me va a quedar 1 menos 3 medios, va a ser igual a menos 1 medio. Aquí vamos a integrar la integral de u a la menos 3 medios es igual a u a la menos 1 medio entre menos 1 sobre 2, más la integral de u a la menos 1 medio es igual a u a la 1 medio entre 1 medio. Vamos a simplificar este 1 sobre menos 1 medio, va a pasar el menos 2 al numerador a multiplicar igualmente aquí, y aquí u a la menos 1 medio va a ser igual a la raíz de u, pero en el denominador. Me va a quedar esta expresión, menos 2 por z cuadrado menos r al cuadrado sobre raíz de u, más igualmente aquí 2 por la raíz de u. Y vamos a simplificar, por ejemplo, segunda de 2 y segunda de 2 y segunda de o mitad de 8. Me va a quedar igual a 4rz cuadrado multiplicado por esta expresión. Multiplicamos el negativo por el paréntesis que me cambia los signos de cada uno de esos términos. Me va a quedar r cuadrado menos z cuadrado entre raíz de u más raíz de u. U dijimos que es r cuadrado más z cuadrado menos 2 por z por r por coseno de teta. Estábamos integrando de 0 a pi esta función, pero ya que realizamos la sustitución y cuando vayamos a deshacer la sustitución, podemos volver a estos límites de integración para poder evaluar la función. Una vez vamos a deshacer la sustitución, dijimos que u es igual a esta expresión y la tenemos aquí, más la raíz de u. Ahora sí, evaluado de 0 a pi. Evaluando la función de 0 a pi, primero tenemos aquí coseno de pi más raíz de u que tiene coseno de pi también, menos, ahora evaluando con 0, sería coseno de 0 y aquí también coseno de 0. El coseno de pi es menos 1, igualmente aquí, y el coseno de 0 es 1. Ahora, tendríamos que multiplicar este menos 1, que es el coseno de pi, por el menos 2, y eso sería más 2 por z por r. De igual manera aquí me queda positivo más 2 zr, y aquí sería menos 2 por 1, que sería menos 2 zr, y aquí también menos 2 zr. Ahora yo puedo escribir el denominador como un trinomio cuadrado perfecto, si se fija. Escribo el denominador como un trinomio cuadrado perfecto. Me quedaría r más z, todo eso al cuadrado. Y aquí puedo reescribir esto como una diferencia de cuadrados. Sería r más z por r menos z. De igual manera aquí un trinomio cuadrado perfecto menos aquí la diferencia de cuadrados entre el trinomio cuadrado perfecto
como está aquí negativo, sería de esta forma, r menos z, todo eso al cuadrado, menos la misma expresión. El resultado de esa integral es igual a esta expresión. Bueno, partiendo desde aquí, cualquiera trataría de simplificar algunas cosas aquí, pero estarían cometiendo un error, porque tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. Vamos a analizar las diferencias entre un punto dentro de la esfera y otro fuera de la esfera. Comenzando con un punto dentro de la esfera. Un punto dentro de la esfera sería cualquier punto que sea menor al radio, o sea, que esté por aquí dentro. Entonces, z menor que r. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la expresión anterior. Aquí lo que vamos a hacer es cancelar el elevado al cuadrado y vamos a tomar en cuenta solamente los valores absolutos. Y vamos a aplicar el concepto de valores absolutos. Tenemos aquí r más z entre valor absoluto. En este caso siempre va a ser positivo porque z es un número más pequeño que r. Entonces si yo sumo r más z igual, va a ser positivo. Y en este caso también porque z es un número más pequeño que r. Entonces también va a ser positivo. Me va a quedar expresado de esta manera. Podemos simplificar algunos términos como r más z entre r más z y aquí también podemos simplificar y nos va a quedar, entre corchetes nos va a quedar r menos z más r más z menos r menos z menos r más z. Simplificando algunas expresiones también. Puedo r menos r, aquí me queda menos z más z, aquí r menos r y aquí menos z más z. Si se fijan, todos los hemos eliminado. Entonces es igual a 0. Multiplicando esta constante por 0, me va a quedar igual a que dentro de la esfera el campo siempre se va a cancelar o va a ser igual a 0. Significa que para un cascarón esférico, la componente en Z del campo eléctrico en una región que está dentro de nuestro círculo o cascarón va a ser 0. Y esto es válido para longitudes Z menor o igual que R. Si la distribución de carga fuera volumétrica, entonces no sería 0. Ahora, tomando en cuenta si hay puntos, si vamos a calcular el campo fuera de la esfera, vamos a ver lo siguiente, comenzando con la expresión anterior. En este caso, el valor absoluto de R más Z no tiene ningún problema porque, aunque Z sea mayor que R, ella va a ser positiva igual. En el caso de R menos Z, tenemos que tomar en cuenta un concepto del valor absoluto. Y es que, en nuestro caso, si Z es mayor que R, este número es más grande que este, entonces esto va a quedar expresado como un número menor a 0. ¿Y qué tengo aquí? Que el valor absoluto de R menos Z, si R menos Z es positivo, el valor absoluto de R menos Z va a ser igual a R menos Z simplemente. En nuestro caso, como R menos Z es menor que 0, el valor absoluto de R menos Z va a ser igual a menos R menos Z. Tomando este resultado, lo vamos a reemplazar y ahora podemos simplificar R más Z con R más Z y R menos Z entre R menos Z. Reescribiendo toda la expresión, me va a quedar R menos Z más R más Z más R más Z más R menos Z. Voy a simplificar menos Z más Z, aquí más Z menos Z, y si se fijan me quedan 4 R's positivas, o sea 4R. Y aquí también podemos simplificar 4R con 4R. Y me va a quedar la primera expresión válida.
Dice que la constante de proporcionalidad por la carga total entre la distancia al cuadrado va a ser igual al campo. Y el vector de dirección ahí está expresado. Bueno, si escribimos esto con la constante de Coulomb en otra manera, que si se acuerdan es 1 entre 4pi por la permitividad al vacío, me va a quedar descrito de esta manera. Entonces, para la región fuera del cascarón, la componente en z del campo está dada por esta expresión, siempre y cuando z sea mayor que r o que el punto esté fuera de la esfera. Y también en general lo podemos escribir como que cualquier punto sobre el eje z que esté dentro de la distribución lo vamos a considerar que el campo eléctrico es 0. Y si está fuera, entonces se puede considerar que esta va a ser la expresión en dirección de K o Z. Y en general lo podemos escribir como si tenemos un punto por aquí, considerando que esta es la distancia R entre ellos dos, se puede escribir de esta manera. Esta parte de la explicación fue gracias al ingeniero Brian CH de su video Campo Eléctrico, el ejemplo 13, cascarón esférico, dentro y fuera de la esfera. El link lo van a encontrar en la descripción. Del libro Elementos del electromagnetismo de Sádiku, estamos en la sección 4.3. Vamos a resolver el ejercicio 4.5, que dice que determine la carga total en una línea que va de 0 a 5 en el eje X si la densidad lineal de carga es igual a 12x al cuadrado microcoulombios sobre metros. En el cilindro, cuando el radio es igual a 3 y la altura va de 0 a 4. Si la densidad superficial de carga es ρ por z al cuadrado nanocoulombios sobre metros cuadrados. Y dentro de la esfera, si el radio es igual a 4 y la densidad volumétrica es igual a 10 sobre r por seno de teta coulombios sobre metros cúbicos. En el programa de simulación FET he dibujado una línea y en esa línea tengo unas cargas positivas. Hay una función de distribución de cargas, una densidad lineal de carga, que como es una línea está en función de x. Entonces la densidad lineal de carga, que ya nos la dieron, que viene dada por 12x al cuadrado microcoulombios sobre metros. Vamos a estar trabajando desde 0 a 5. Aquí coloqué una medida de 0 a 5 metros. A medida que aumente, va a tener una mayor concentración. Entonces, lo que yo necesito saber es cuál es la concentración de carga en toda esa línea. Como queremos hallar la carga total, tendríamos que integrar desde 0 hasta 5. Ya para encontrar la carga total, integramos la función que nos dieron, que es 12x al cuadrado, microcoulombios sobre metros. Y esto va en la línea de 0 a 5. Entonces, usando una de las tablas de integración y sacando el 12 de la integral, porque es una constante, nos queda x 2 más 1, 3 sobre 3. Y vamos a simplificar aquí tercera de 12, tercera de 3. Nos queda 4x al cubo. Evaluando x en 5 y en 0, me queda 4 por 5 al cubo. Es 500 microcoulombios, pero lo llevamos a coulombio y eso es igual a 0.5 coulombios. En el caso del cilindro, he modelado un cilindro con un radio de 3. La altura va de 0 a 4. Mi z va variando de 0 a 4. Pero lo he hecho un poquito más largo para que se pueda apreciar que en la parte superior hay más cargas. Hay una mayor concentración de carga. Porque a medida que aumenta la altura, va aumentando asimismo la concentración de cargas. En la parte de abajo pueden ver que hay menos cargas, hay más espacios. Y ya a medida que va subiendo, la densidad es mayor. Eso depende de los valores de z.
y ahí se puede ver cómo las líneas de campo se van comportando o distribuyendo alrededor de ese cilindro. Para calcular la carga total del cilindro, que sabemos que su radio es 3, su altura va de 0 a 4 y su densidad superficial está dada por ρ z cuadrado nanocoulombios sobre metros cuadrados, y sabiendo que la carga total es igual a la densidad superficial por el diferencial de superficie, vamos a integrar este cilindro. Para este cilindro tenemos que integrar dos veces, o sea, vamos a tener una integral doble, porque primero tenemos que integrar la superficie del plano, el ángulo azimutal del plano del cilindro, y también tenemos que integrar la altura. En el caso del ángulo azimutal, esto varía de 0 a 2pi, porque está dando una vuelta completa, una rotación completa. Y en el caso de la altura, dijimos que va desde 0 hacia 4. Entonces, vamos a tener una integral doble definida de esta manera. La primera integral va de 0 a 4 con respecto a z, que es nuestra altura, y en el caso de el ángulo azimutal va desde 0 a 2pi. Tenemos el valor de ρ, que es el radio del cilindro, que es igual a 3. Simplemente vamos a reemplazar aquí ρ, que es 3, por z cuadrado, por 3, por el diferencial de z y el diferencial del ángulo azimutal. Vamos a distribuir los diferenciales con su respectiva variable. Me queda 3z cuadrado por el diferencial de z por 3 por el diferencial del ángulo azimutal. Vamos a separar estas integrales porque vamos a primero integrar con respecto a z y luego vamos a integrar con respecto al ángulo. Como 3 es una constante, puede salir de las integrales y ahora sí podemos resolver de manera individual estas dos integrales. Primero aquí, como va de 0 a 2pi y es el diferencial de θ, eso va a ser igual a 2pi. 3 por 3 es igual a 9 por 2pi, que es el resultado de esta integral, y el resultado de esta integral z al cuadrado va a ser igual a z al cubo sobre 3, y z se va a evaluar de 0 a 4, dando como resultado la multiplicación de todo esto va a ser igual a 1.206 coulombios. En el programa no se puede graficar una esfera, pero vamos a usar nuestra imaginación y vamos a imaginar que esta es una esfera. Así se van comportando las líneas de campo y vamos a tener tres límites. Vamos a tener el límite del ángulo, el ángulo polar, y vamos a tener el límite del ángulo azimutal y tendremos el límite del radio de la esfera. Recordando los tres límites de una esfera, primero con el límite del radio, que es la distancia que hay entre el origen hacia un punto en el espacio. En este caso, la esfera tiene un radio de 4 unidades. El ángulo azimutal mide el ángulo que hay en el plano XY, o sea, cómo rota un punto alrededor del eje Z. En una esfera completa, este ángulo va desde 0 a 2pi, o sea que da una vuelta completa de 360 grados. Y el límite del ángulo θ, que es el ángulo polar donde se mide el ángulo con respecto al eje vertical, o sea, el eje Z. Y en esta esfera, los ángulos van desde 0 a pi. Para calcular la carga total en una esfera, esta va a ser igual a la integral de la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Ahora, con el diferencial de volumen en una esfera, no podemos trabajarlo igual que como si fueran coordenadas cartesianas, porque estamos frente a un cuerpo tridimensional. Entonces, para definir el diferencial de volumen, tenemos que tomar en cuenta tres conceptos. Primero, el de variación radial. El concepto de variación radial lo que quiere decir es el cambio del volumen a lo largo de un radio va a ser proporcional al diferencial de radio. También la variación angular con θ, esto me define la longitud de un arco en una esfera y depende del ángulo θ. A medida que θ va cambiando, el arco va a ser proporcional a r, porque está a una distancia r del origen. Entonces, se multiplica por este término, r por el diferencial de θ.
Y para la variación angular, con respecto al ángulo azimutal, el cambio que hace el ángulo azimutal también se mide en términos de una distancia que hay entre el arco y el plano XY. Y también depende del radio, por lo que yo debo de multiplicar este término también. Y también multiplicarlo por el seno de teta. Entonces me queda R por seno de teta por el diferencial del ángulo azimutal. Tomando todos estos conceptos para el diferencial de volumen, me va a quedar que el diferencial de volumen va a ser R cuadrado, porque aquí tengo dos R's que se están multiplicando. Me queda seno de teta por el diferencial de teta, el diferencial del ángulo azimutal y el diferencial del radio. Ya que tenemos todos los conceptos, las funciones y cómo varía cada ángulo, simplemente es resolver esta integral triple de 10 sobre r por seno de teta, el radio cuadrado, seno de teta, diferencial del ángulo azimutal por el diferencial del radio. Aquí podemos simplificar uno de estos radios y conocemos ya cómo varían cada uno de los ángulos. El ángulo azimutal dijimos que varía de 0 a 2pi, o sea que da una vuelta completa. El ángulo teta va de 0 a pi y el radio, nos lo da el ejercicio, va de 0 a 4. Resolviendo estas integrales, aquí me va a quedar 2pi, la integral del diferencial del ángulo azimutal, me va a quedar 2pi. La integral del ángulo teta va a ser pi y la integral de r va a ser r cuadrado sobre 2. Me va a resultar 10 por 2pi por pi por r cuadrado entre 2. En este caso voy a evaluar a r de 0 a 4 y el resultado es 4 al cuadrado entre 2. Y resolviendo, el resultado final va a ser igual a 1579.1 columpios. En el siguiente ejercicio nos dan una densidad volumétrica que va a ser igual a 4 por ρ al cuadrado por z por el coseno de phi nanocoulombios sobre metros cúbicos. Y nos piden encontrar la carga total contenida en una cuña que está definida por ρ variando de 0 a 2, el ángulo de 0 a pi cuarto y z, o sea la altura, va a ser de 0 a 1. Voy a crear la cuña en GeoGebra. Lo primero que voy a hacer es crear un deslizador de z. Z sabemos que está variando de 0 a 1. Voy a crear este deslizador aparte del comando siguiente porque el comando superficie que vamos a utilizar ahora solo permite colocar dos parámetros. Bien, ese es el parámetro z. Entonces voy a comando superficie y vamos a escribir tres expresiones. La primera expresión va a ser ρ por el coseno de phi. Luego la siguiente expresión va a ser ρ por el seno de phi. Y la última va a ser z sub 1, que va a tomar los valores del deslizador. Luego aquí sí vamos a colocar los parámetros que serán ρ, que va de 0 a 2, como nos dice el ejercicio. Y phi va de 0 a pi cuarto. Le doy enter, vamos a acercar la imagen, damos clic, vamos a mostrar rastro. Eso es para que vean cómo se va a ver la cuña en total. Bien, z está de 0 a 1, ρ de 0 a 2. Y desde la parte superior se puede ver el ángulo phi, que es la longitud del arco de nuestra cuña. Esto es lo que vamos a estar integrando.
Para encontrar la carga total de nuestra cuña, tenemos que integrar la densidad volumétrica por su diferencial de volumen. En el caso del diferencial de volumen de nuestra cuña, va a estar definido en tres partes. Primero, el diferencial en la altura, que va a ser dz. Vamos a encontrar un diferencial en la distancia o a lo largo de toda la cuña, va a ser el diferencial en ρ, y el diferencial de la longitud de arco. En el caso de la longitud de arco hay que agregar un factor ρ, porque la variación en phi no solamente es una longitud lineal, sino que es un ángulo también. Entonces, la distancia que hay a lo largo del arco va a corresponder a una pequeña variación angular. Y esa variación angular es proporcional a ρ. O sea que entre más lejos está en el punto Z, más largo va a ser el arco. Luego de que tenemos esas tres componentes, lo que hay que hacer es multiplicar la altura por el ancho de radio por la longitud del arco. Multiplicando todo eso me va a quedar un diferencial de volumen igual a esta expresión. Ahora sí podemos utilizar el diferencial de volumen en nuestra integral. Tenemos la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Multiplico ρ al cuadrado por ρ, eso es igual a ρ al cubo, y distribuyo las integrales con su correspondiente diferencial. Vamos aquí, el 4 es una constante, sale de la integral, y la integral de ρ a la 3 va a ser ρ a la 4 sobre 4, por la integral de z, que es z al cuadrado sobre 2, y la integral de coseno de phi va a ser el seno de phi. Ρ va a estar evaluado de 0 a 2, z de 0 a 1 y phi de 0 a pi cuarto. Aquí 4 entre 4 es igual a 1 y ρ es 2 a la 4 por z, que es 1 a la 2 sobre 2 por seno de pi entre 4. 2 a la 4 es igual a 16, 1 a la 2 es 1 sobre 2 es 0.5 y el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Multiplicando todos estos términos va a ser igual a 5.657 nanocoulombios. Ejercicio 4.15. La fuerza gravitatoria entre dos masas de cuerpo m1 y m2 es igual a la constante gravitacional por el producto de esas dos masas entre la distancia que los separa al cuadrado por un vector unitario que va en dirección de la fuerza gravitatoria, donde la constante gravitacional es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramos por segundo al cuadrado. Encuentra el radio de la fuerza gravitacional y electrostática entre dos electrones. La fuerza electrostática se denota por esta fórmula que dice el vector de la fuerza electrostática es igual a la carga del electrón al cuadrado entre 4pi por la permitividad en el espacio, por la distancia que lo separa al cuadrado y un vector unitario que me da la dirección de la fuerza electrostática. Bien, para resolver este ejercicio tenemos que comparar las magnitudes de estas dos fuerzas. Pero antes tenemos que tener claro unos conceptos porque no podemos hacer una división entre vectores en sí, sino que de la magnitud de esos vectores. Entonces vamos a ver algunas propiedades de las normas, comenzando con que el vector fuerza es igual al módulo de la fuerza por el vector unitario. Decimos que la norma de la fuerza es igual a la magnitud de la fuerza. Entonces, sabiendo esta propiedad de las normas, podemos decir que la norma de la fuerza va a ser igual a la norma de esta fórmula de la fuerza. Y como ya dijimos que la norma de la fuerza es igual a la magnitud de la fuerza, podemos separar este producto entre la norma, y eso va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el módulo del vector unitario. Y el módulo del vector unitario es igual a 1. Haciendo la multiplicación de 1 por la magnitud de la fuerza, nos va a quedar que
el módulo de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza simplemente. Bien, si la fuerza es positiva, entonces el módulo, ejercicio 4.15, la fuerza gravitatoria entre dos masas, m1 y m2, es igual a la constante gravitacional por la multiplicación de esas dos masas entre la distancia que las separa al cuadrado y un vector unitario que le da la dirección a la fuerza gravitacional. La constante gravitatoria es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos entre kilogramos por segundo cuadrado. Encuentra el radio de la fuerza gravitacional y electrostática entre dos electrones. Comenzando con que la fuerza electrostática, tenemos la fórmula, es igual a la carga al cuadrado entre 4pi por la permitividad en el espacio, por la distancia que lo separa al cuadrado y el vector unitario que le da la dirección a la fuerza electrostática. Para resolver este ejercicio tenemos que comparar las magnitudes de estos dos vectores, de la fuerza gravitatoria y la fuerza electrostática. Como no podemos dividir vectores, tenemos que aplicar algunas propiedades y algunos principios de las normas. Aquí escribimos el vector fuerza en su expresión general. La fuerza es igual a su intensidad por un vector unitario en la dirección donde se está aplicando esa fuerza. La norma de la fuerza del vector fuerza es igual al valor absoluto de su intensidad. Por la propiedad de la norma, decimos que la norma de un vector por un escalar es igual al valor absoluto de ese escalar por la norma del vector unitario. Entonces se puede escribir como el valor absoluto del escalar por la norma del vector unitario. Si es unitario, su norma es 1. Entonces me queda el valor absoluto de la intensidad de la fuerza por 1. Y si el escalar de la intensidad es positiva, entonces el valor absoluto va a ser simplemente igual a él mismo. Entonces, ahora sí podemos aplicar esta norma a estos dos vectores fuerza y comparar las magnitudes. Este mismo concepto lo vamos a aplicar primero a la fuerza electrostática. La norma de la fuerza electrostática va a ser igual al valor absoluto por la norma del vector unitario, que es 1. Me va a quedar esta expresión que simplemente va a ser el mismo si consideramos que la fuerza es mayor que 0. Bueno, ya tenemos la magnitud de la fuerza electrostática. Como son dos electrones, la masa sub 1 y la masa sub 2 es la misma, que es la masa del electrón, que es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Tenemos la fórmula del vector. Aquí vamos a colocar la masa del electrón al cuadrado, porque son dos electrones. Y si la norma del vector va a ser igual a ella misma si la fuerza es positiva. Y aquí tengo la expresión que necesito, la magnitud, para compararla con la de la fuerza electrostática. Ahora que tengo las magnitudes, puedo comenzar a comparar la fuerza electrostática con respecto de la fuerza gravitacional, que va a ser igual a la carga del electrón al cuadrado entre 4pi por la permitividad del vacío por la distancia de los dos electrones al cuadrado entre la constante gravitacional por la masa de los electrones al cuadrado entre la distancia que los separa. Simplificando la expresión, me va a quedar igual a la carga al cuadrado entre 4pi por la permitividad por la constante gravitacional y la masa de los electrones al cuadrado. La permitividad en el espacio o al vacío es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre Newton por metro cuadrado. Y la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Conociendo estos datos, lo puedo
reemplazar en nuestra formulita y me va a quedar 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs cuadrados entre 4pi, la permitividad del vacío, la constante y la masa del electrón al cuadrado. Haciendo el álgebra necesario para conocer el resultado, me va a quedar igual a 4.17 por 10 a la 42. Esto quiere decir que la fuerza electrostática es 4.17 por 10 a la 42 veces mayor que la fuerza gravitacional. El ejercicio propuesto es el 4.12 del libro de Sadiko, que dice que una carga puntual de 100 picocoulombios se localiza en 4,1,3, mientras que el eje X porta una carga de 2 nanocoulombios sobre metros. Si el plano Z es igual a 3, también porta una carga de 5 nanocoulombios sobre metros cúbicos. Halle el campo en 1,1,1. En conclusión, el principio de superposición se aplica tanto a distribuciones de cargas discretas como a distribuciones de cargas continuas. Y según la distribución de carga, el diferencial de carga es el que me asocia la función que corresponde para calcular el campo en ese cuerpo. Los recursos utilizados fueron el libro de elementos de electromagnetismo, la tercera edición de Matthew Sadiko. Se estuvo utilizando el programa de simulación PhET, el programa ChatGPT, GeoGebra, PowerPoint, Google y YouTube. La frase reflexiva de hoy es de Gai Sensei: no dejes que nada te desvíe del camino que te has fijado y manténlo hasta el final. Sé fiel a él y enorgulléceme. Sé todo lo que quieras ser. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse al canal de Faustinianos. Un placer.